Después de que mi prima Lexi me robara 8 novios seguidos, decidí vengarme. Tomé sus fotos y las usé para engañar en línea al chico más dedicado que pude encontrar. Su nombre era Silas, 1,88, cara de ángel caído, un físico asombroso que dejaba a todos mudos. Más importante aún, estaba forrado de dinero. Una vez que empezamos a hablar, nunca volví a pagar por mi propia comida, ropa ni nada más. Me transfería sumas de 5 cifras de la nada solo porque le apetecía. En nuestro 100º día juntos me envió una foto de una linda pulsera de plata. Bebé, si alguna vez me dejas, te sostendré. Eso era exactamente con lo que contaba. Ese mismo día le envié un mensaje de texto para terminar, bloqueé su número y eliminé su contacto. Medio mes después, Lexi estaba en medio de un coqueteo con el novio número 9 cuando la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Silas entró. Siempre supe que Silas vendría a buscarme, solo que no pensé que me encontraría tan rápido. Vivíamos en lados opuestos del país. Aparte del nombre y la cara real de Lexi, todo lo que le dije fue mentira. Pero mirándolo ahora, tenía que admitir que las fotos no le hacían justicia. Ver ese rostro en persona hizo que mi corazón diera un vuelco. Ni siquiera me miró. Sus ojos recorrieron la habitación fríos y luego caminó directo hacia Lexi. En ese momento exacto, Lexi estaba colgada del brazo del chico con el que se suponía que yo estaba saliendo. Silas se deslizó justo entre ellos. Sus ojos estaban fijos en ella. Este chico es tu novio. De pie junto a Silas, mi novio ligeramente por encima del promedio parecía un don nadie. Los ojos de Lexi se iluminaron. Empujó a un lado al chico que le había tomado semanas robarme sin siquiera parpadear. De ninguna manera. Es de mi prima. Se pelearon y yo solo estaba haciendo de media hora. Me dio una sonrisa dulce. Avery, vamos, ustedes dos ya necesitan reconciliarse. Justo como esperaba. La mirada oscura en los ojos de Silas se aclaró en el segundo en que ella lo dijo. Su boca se curvó en una sonrisa. Él la miró sin parpadear. Bajé la mirada y me clavé las uñas en las palmas de las manos. ¿No era esto exactamente lo que quería? Con Silas cerca, Lexi nunca volvería a robarme a mis novios. Finalmente podría tener citas como una persona normal. Se suponía que debía estar feliz. En cambio, no dejaba de pensar en los 3 meses que pasamos hablando. 3 meses de saber lo que se sentía hacer el mundo entero de alguien. Cada vez que el trabajo se volvía una locura y me saltaba las comidas, el estómago se me hacía un nudo. Silas me transfería dinero para el desayuno, el almuerzo y la cena, y me exigía pruebas con fotos de que había comido. Me contaba cada parte aburrida de su día. Se sentía como si estuviera parado a mi lado, sosteniendo mi mano. Cuando se enteró de que me gustaban los chicos musculosos, básicamente se mudó al gimnasio. Todas las noches me enviaba videos, bajaba las luces, se arreglaba el pelo y bailaba solo para hacerme reír. Incluso a través de una pantalla, no podías pasar por alto la forma en que me miraba. Pensar que todo eso le pertenecía a Lexi ahora hacía que me doliera el pecho. Silas no se había fijado en mí en absoluto. Mantenía sus ojos en Lexi. Su voz era suave, con algo misterioso al hablar. Ya que no es tu novio, puedo tener el puesto. Lexi levantó la barbilla y me lanzó una mirada de puro triunfo. Miren esto. Todos me quieren a mí. Nadie te quiere a ti. Dejó que la pausa se alargara lo suficiente para parecer elegante. Luego asintió lentamente. Depende de cómo me trates. Silas se rió por lo bajo. Estarás más que satisfecha. Mis nudillos se pusieron blancos. No podía obligarme a levantar la vista. Mi cerebro me castigaba repitiendo las cosas que solía susurrarme por la noche. Bebé, nunca me dejes. No quiero caminar en un mundo sin ti. Si alguna vez te alejas, te encontraré y estaremos por la vida juntos. Lo admitiré. Me enamoré de él. Nadie antes me había hecho sentir como el centro del universo, pero era exactamente por eso que tenía que huir. Dicen que los chicos con esa gran dedicación nunca te sueltan una vez que se fijan en alguien, excepto que el rostro en el que se había fijado era el de Lexi. Todas esas noches al teléfono en las que podía escuchar su voz tan emocionada, la cara que tenía en su cabeza era la de mi prima. Si seguía jugando, yo era la única que terminaría abandonada. Así que en nuestro 100º día, Silas dijo que quería que nos conociéramos en persona. Bebé, tengo mi identificación y mi pasaporte listos. En el segundo en que te vea, iremos al juzgado.
Dijo que sus abogados ya estaban poniendo sus propiedades y acciones a mi nombre antes de que siquiera firmáramos la licencia de matrimonio. Quería que tuviera una red de seguridad. Dijo que nos llevaría a Europa para planear la boda que yo quisiera. Estaba dispuesto a entregarme el mundo. Cuanto más hablaba, peor me sentía. En realidad, nada de eso era mío. Así que lo corté en seco. Le envié un mensaje de ruptura formal y lo bloqueé antes de que pudiera responder. La voz de Lexi me sacó de mis pensamientos. Avery, Silas me va a invitar a cenar. Deberías venir. Yo sabía lo que ella quería. Una audiencia para su nuevo, rico y hermoso premio. La decisión inteligente era ir a casa. Ir solo alimentaría su ego y me haría sentir peor. Fui de todos modos. En el restaurante, Lexi empezó a pedir bandejas de mariscos. Silas se detuvo y le dirigió una mirada extraña. Bebé, pensé que odiabas los mariscos. Dijiste que el olor te daba náuseas. Lexi se quedó helada con el menú en las manos. Me lanzó una mirada rápida y calculadora, y luego se recuperó. Bueno, no te gustan a ti. Se la jugó y ganó. Su rostro se iluminó. Sabía que mi chica recordaría mis favoritos. Me quedé allí, sentada con la cabeza baja, sintiéndome como un fantasma en su cita. Mantuve la boca cerrada justo hasta que Lexi pidió una enorme rebanada de pastel de mango de postre. Mi silla rechinó contra el suelo. Silas era severamente alérgico a los mangos, y conociéndolo, si su chica lo pedía, lo tomaría como una especie de prueba, y se comería todo sonriendo. Podría dañarlo. Las palabras salieron de mí antes de que pudiera detenerlas. No puedes pedir eso. La cabeza de Silas giró hacia mí. Sus ojos se volvieron fríos. Parecía molesto, pero debajo de eso había sospecha. Me apresuré a arreglarlo. Ya pediste todos los platos principales que querías. Quiero cambiar el postre por pastel de fresa. Odio el pastel de fresa, casi tanto como odiaba verlos a los dos sentados allí juntos. Me prometí que sería la última vez que intervendría. Lo que pasara entre ellos a partir de ahora no era mi problema. Eran perfectos el uno para el otro. Eso me dije. Con Silas manteniéndola ocupada, Lexi dejaría en paz mi vida amorosa. Eso era una victoria. La única respuesta que obtuve fue el dolor en mi pecho. Después de esa cena, me volqué en el trabajo. Me pasé trabajando tratando de sacar a Silas de mi sistema como si fuera fiebre. Entonces una noche salí de mi edificio y lo vi apoyado contra un auto. Pensé que estaba alucinando. Revisé mi teléfono. Pasaban de las 10. Se separó del auto y caminó hacia mí. Mis pies no se movían. Retorcí el dobladillo de mi camisa. Silas, ¿qué haces aquí? Lo que dijo a continuación me provocó un escalofrío por la espalda. Tiene Lexi amigos cercanos de los que tendrían acceso a su teléfono. No se siente como la chica que has estado buscando. Por medio segundo sentí algo parecido a la alegría. Luego la realidad lo apagó todo. Así que se había dado cuenta de que Lexi no era la indicada. ¿Qué diferencia había? Él solo me amaba porque pensaba que me veía como ella. Desde que llegó a la ciudad no había mostrado el menor interés en mi verdadero yo. Era mejor dejar que siguiera creyendo que sacar la verdad a la luz y arruinarlo todo. Puse cara de confusión. De verdad. Pensé que ustedes dos se veían geniales juntos. La pareja perfecta. Silas se me quedó mirando. El silencio se prolongó demasiado. Tengo sed. Llévame a tu casa por un vaso de agua. No esperó una respuesta. Pasó a mi lado hacia las puertas del vestíbulo. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que discutir era inútil. Me apresuré a seguirlo, pero en el segundo en que abrí la puerta de mi casa, se me revolvió el estómago. Sentado en la mesa de la entrada, metido entre los pequeños adornos, había un teléfono viejo y rayado, el que había usado para engañarlo. Después de la ruptura, no fui capaz de borrarlo. Cuando la soledad se volvía muy ruidosa, lo encendía y leía nuestros viejos mensajes. También tenía todos sus videos de ejercicios y de baile. Estaba tan perdida que su foto de sonrisa seguía siendo la pantalla de bloqueo. Me abalancé hacia el teléfono. Silas tenía piernas más largas y reflejos más rápidos. Chasqueó la lengua, dejando un pedazo de chatarra como este a la vista. Debe haber algunos secretos aquí. ¿Es tuyo o de Lexi? Lo agarró de la mesa y lo sostuvo en alto fuera de mi alcance. Su pulgar se movió hacia el botón de encendido. Se acabó. En unos segundos iba a descubrir que la chica en la que había vertido su alma no era Lexi, era yo. Escuché el clic cuando lo presionó.
Justo antes de que pudiera mirar la pantalla, el instinto se apoderó de mí. Grité y me arrojé sobre él, estirándome lo más que pude para agarrar el teléfono. No me importó lo loca que me veía. Sus brazos rodearon mi cintura y me atraparon. Ambos nos quedamos paralizados. Pude ver la lucha en sus ojos. Su primer instinto fue claramente tirarme al suelo, pero después de un segundo exhaló y me bajó suavemente. Aún mantenía el teléfono fuera de mi alcance. Por un momento me olvidé de entrar en pánico. Me había atrapado. Recordé una llamada de voz en la que había escuchado a una chica gritar y algo romperse de su lado. Silas había explicado fríamente que alguna chica fingió un tropiezo para aterrizar en sus brazos. Como él estaba distraído hablando conmigo, ella logró poner su mano en su manga antes de que él la apartara de un empujón. Él tiró esa camisa a la basura tan pronto como regresó a su oficina. Juró que ninguna otra mujer volvería a tocarlo y él nunca tocaría a nadie más. Pero me acababa de atrapar. ¿Significaba eso que yo era diferente? Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, su voz vino desde arriba de mi cabeza baja y divertida. ¿Por qué entras en pánico ahora? De verdad quiero saber qué escondes. Levantó el teléfono por encima de su cabeza y presionó el botón de encendido nuevamente. No podía alcanzarlo, ni siquiera de puntillas. Cerré los ojos y esperé la explosión. Entonces lo escuché murmurar. ¿Por qué no enciende? Abrí un ojo. Pantalla negra. Batería muerta. Entonces lo recordé. Me había quedado despierta hasta las 2 de la mañana viendo sus viejos videos de baile y olvidé cargarlo. Silas se inclinó, su rostro a centímetros del mío. Avery, ¿qué escondes? Encontré mi voz. ¿Qué importa? No soy Lexi, así que nada de mí tiene que ver contigo. Su boca tembló un poco. Me parece justo. No tienes nada que ver conmigo. Me voy. Cuando la puerta se cerró tras él, mis rodillas flaquearon y me deslicé por la pared hasta el suelo. El apartamento todavía olía a sándalo, la colonia que había elegido para él en línea. Antes de mí, nunca usaba nada. Después la usaba todos los días solo para demostrar que me había escuchado. Solía decirme que algún día me abrazaría tan fuerte que el aroma se impregnaría en mi piel. Nada de eso importaba. Ya me lo prometí allí mismo en el suelo. Mantente alejada de él. Ahora vivíamos en 2 mundos diferentes. Se había acabado. Me lo cumplí durante exactamente 4 días. El quinto llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Solo era una foto. Mi edificio tomada desde la calle, sin palabras, sin nombre, sin necesidad de firmarlo. Borré el mensaje, apagué el teléfono, me serví un vaso de agua y me lo tomé despacio frente a la ventana, mirando hacia la calle de abajo. No había nadie. Claro que no había nadie. Silas no era el tipo que se quedaba parado en las esquinas. Era el tipo que ya había calculado sus próximos 3 movimientos mientras tú aún procesabas el primero. Lo sabía porque era exactamente igual que yo. Lexi me llamó al día siguiente, escandalizada de una manera que no podría haber fingido aunque hubiera querido. Avery, creo que Silas me espía. Me senté en el borde del sofá. ¿Qué? Me siguió ayer. Iba de compras y lo vi 2 veces en la misma calle. Cuando lo confronté, sonrió y dijo que era coincidencia, pero había algo en su cara. Cerré los ojos. Ahí estaba, la señal de advertencia que yo misma había encendido. Lo conocía desde la primera semana de hablar. Silas no creía en las coincidencias. Creía en la información, en saberlo todo sobre la persona que le importaba antes de dar un solo paso. Y ahora esa persona para él era supuestamente Lexi, excepto que algo en el cuadro no encajaba. Y Silas era el tipo de hombre que no descansaba hasta que todo encajara. Lexi, ¿qué tanto le has contado sobre ti? Lo normal, mi trabajo, mis gustos, mis... Se detuvo. ¿Por qué me preguntas eso? Por nada. Cuídate. Colgué antes de que pudiera hacerme la misma pregunta de vuelta. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, haciendo el cálculo que había estado evitando. Silas tenía el nombre de Lexi, tenía su cara, tenía la ciudad. Era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara los huecos, los detalles que no coincidían, las respuestas que no eran las que esperaba. Y cuando eso pasara, iba a empezar a buscar a la persona real a la que sí sabía que el olor del mango podía matarlo, a la que había elegido su colonia,
a la que conocía sus videos de baile de memoria porque los había visto tantas veces que podía recitar cada canción. Me levanté, tomé el teléfono viejo de la mesa de entrada y lo enchufé. Mientras cargaba, me dije que solo quería asegurarme de que no hubiera nada incriminador que Silas pudiera usar si alguna vez lo encontraba. Solo precaución, solo inteligencia, no necesidad, no los dedos temblándome mientras esperaba que la pantalla encendiera. La pantalla encendió, mi cara en la foto de perfil del chat. No la de Lexi, la mía. Silas nunca había pedido fotos. En 3 meses yo le había mandado exactamente 0 fotos de Lexi. Le había dicho que odiaba las fotos, que me hacían sentir expuesta. Él había respondido que esperaría, que no necesitaba una foto para saber cómo era yo, que podía escucharme, que eso era suficiente. Bebé, tu voz es lo primero que voy a grabar en mi memoria cuando te vea en persona. Antes de tu cara, antes de nada, ya sé cómo suenas feliz, asustada y enojada. Solo me falta saber cómo suenas cuando estás segura. Cerré el chat. Guardé el teléfono en el cajón del closet detrás de una caja de zapatos. 3 días después, Lexi me llamó llorando. Me dejó. Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano. ¿Qué? Dijo que no era lo que esperaba, que algo no cuadraba. Sollozo, Avery. Ningún chico me había dicho eso en mi vida. ¿Qué se supone que significa? Significa que eres exactamente quien eres. Y él estaba buscando a alguien completamente diferente. Probablemente no era para ti, dije. En cambio, ya aparecerá alguien mejor. Lexi colgó sin responder. Típico. Me quedé sentada en el borde de la cama un buen rato. Una parte de mí quería sentir alivio. Silas estaba suelto. Lexi ya no lo tendría. El plan original había funcionado mejor de lo que esperaba. Por primera vez en su vida, ella había quedado del lado equivocado. Un hombre que la miraba se ilusionaba y luego decidía que no era suficiente. Debería haber sido suficiente para mí. No lo era. Salí a caminar porque el apartamento se sentía demasiado pequeño. Tomé la ruta larga, la que pasaba por el parque, la que normalmente tardaba 40 minutos. A los 20 alguien se emparejó con mis pasos. Caminatas nocturnas. No sabía eso de ti. No me detuve. Tampoco aceleré. Seguí caminando como si hablar con Silas en el parque a las 9 de la noche fuera la cosa más normal del mundo. ¿Nos seguimos encontrando por accidente o tienes un tracker en mi teléfono? Ninguno de los dos. Su voz sonaba serena. Terminé con Lexi. Ya sé. Una pausa. Ella te llamó llorando. Silas hizo un sonido que no era exactamente una risa, más bien reconocimiento. No debí empezar con ella. Fue un error de cálculo. Me detuve. Giré hacia él. A la luz de las farolas del parque, parecía exactamente como en las fotos que Lexi me había mostrado en el restaurante aquella primera noche, excepto que en persona había algo en su expresión que las fotos no capturaban, una especie de quietud, como el ojo de un huracán. Silas, ¿qué quieres de mí? Me sostuvo la mirada durante 3 segundos completos. La verdad, el corazón se me subió a la garganta. No sé de qué hablas. Creo que sí. Se metió las manos en los bolsillos. Ese teléfono viejo. Lexi no lo conocía, pero tú casi tuviste un ataque cuando lo toqué. Lexi no sabía que soy alérgico al mango, pero tú sí. Lexi no conocía mis favoritos de mariscos, pero corriste a taparla cuando estaba a punto de equivocarse. Se acercó un paso. 3 meses hablando con alguien que me conocía mejor que yo mismo, que se aprendió mis alergias, mis horarios, los videos que me hacen dejar de pensar. Esa persona no era Lexi, nunca fue Lexi. El parque estaba en silencio, solo el viento y el zumbido lejano de la ciudad. Si ya sabes la respuesta, dije despacio, ¿para qué me haces la pregunta? Sus ojos no se movieron de los míos. Porque quiero escucharlo de ti. El pecho me ardía. Podía darle lo que pedía. Podía abrir la boca y decir la verdad y ver qué pasaba. Pero la verdad era que lo había engañado durante 90 días. Le había robado emociones que él creía que iban a alguien más. Y Silas era el tipo de hombre que tomaba las cosas en sus propias manos, que había cruzado el país entero con solo un nombre y una cara, que había enviado mensajes de encierro como si fueran promesas de amor. Si le decía la verdad, no sabía en qué tipo de historia iba a convertirse eso. Y yo había aprendido muy pronto en la vida que las historias en las que no controlas las variables siempre terminan mal. Buenas noches, Silas.
Me di la vuelta y caminé hacia mi edificio. Esperé escuchar sus pasos seguirme. No lo hicieron. Pero cuando llegué a casa y cerré la puerta con llave, el teléfono vibró. Número desconocido. Solo 2 palabras. Nos vemos, Avery. Apagué la pantalla. Me quedé parada en la oscuridad del pasillo con el teléfono apretado contra el pecho. Y por primera vez desde que empezó todo esto, sentí verdadero miedo. No de lo que Silas pudiera hacerme si descubría la verdad, sino de lo que yo misma haría si él seguía buscándola. El miedo duró exactamente una noche. Al día siguiente me levanté, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con una hoja de papel y un bolígrafo. Soy analítica por naturaleza. Trabajo en gestión de riesgos. Me pagan para anticipar lo que puede salir mal antes de que salga. Si Silas estaba buscando la verdad, tenía 2 opciones: esperar a que la encontrara solo o tomar el control de cómo y cuándo la recibía. Ambas opciones tenían consecuencias. Eso también lo escribí. En la columna izquierda, lo que pasaría si Silas encontraba la verdad por su cuenta. Enojo sin contexto, sin mi versión, sin ninguna explicación de por qué lo había hecho, solo la traición desnuda. En la columna derecha, lo que pasaría si yo se la contaba primero. Todavía habría enojo, todavía habría consecuencias, pero al menos sería yo quien controlara el ritmo. Guardé la hoja, no porque tuviera una decisión, sino porque saber que tenía opciones era lo único que me ayudaba a respirar. Esa tarde, Maya apareció en mi oficina con 2 cafés y una expresión que conocía demasiado bien. Maya llevaba 8 años siendo mi mejor amiga y mi compañera de trabajo. Era la única persona en el mundo que sabía exactamente cuántas veces Lexi me había arruinado una relación y la única que no me había juzgado cuando le conté lo del plan. Ahora me miraba con los ojos entornados y puso el café en mi escritorio sin decir nada. Ya sé, dije antes de que abriera la boca. Ni siquiera he dicho nada. No tienes que hacerlo. Tienes cara. ¿Qué cara? La de ahí metió la pata hasta el fondo. Y yo tengo que ser la que se lo diga. Maya se sentó en la silla frente a mi escritorio y cruzó los brazos. Él preguntó por ti en recepción esta mañana. El café se me quedó a mitad de la garganta. ¿Qué? Vino antes de que llegaras. Dijo que era amigo tuyo. La chica de recepción le dijo que no podía dar información de los empleados y él se fue. Pero Avery se inclinó hacia adelante. Lo busqué. Vi quién es. Ese hombre no es un ex molesto. Ese hombre tiene abogados que pueden hacer desaparecer personas y dinero suficiente para no necesitar ayuda de nadie. Lo sé. Y aún así lo buscaste para usarlo de trampa contra Lexi. Funcionó. Casi te dice que te iban a encerrar en su casa. Él mismo te lo escribió. Eso era solo hablar. Ni yo me lo creí mientras lo decía. Maya me miró durante un segundo largo. ¿Cuánto te enamoraste de él? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Exhaló. Ok, entonces tenemos un problema real. Se levantó, cerró la puerta de mi oficina y volvió a sentarse. Cuéntame todo desde el principio. Todo sin omitir nada, le conté. Me tomó media hora. Maya no me interrumpió ni una sola vez, lo cual significaba que era grave, porque Maya siempre interrumpía. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. ¿Él sabe que fuiste tú? ¿Lo sospecha? ¿Tiene pruebas? Todavía no sabes dónde está el teléfono, viejo guardado. Borraste los chats. Me quedé callada. Maya cerró los ojos. Avery no podía. Era todo lo que tenía de él. Eso es exactamente el tipo de cosa que él puede usar para probarlo todo. Se pasó una mano por el cabello. Si Silas tiene el nivel de recursos que creo que tiene, ya está construyendo un caso. Sabe tu nombre, sabe dónde trabajas, sabe dónde vives. Lo que no sabe todavía es cómo demostrarlo y tú le estás dando el tiempo de averiguarlo. Entonces, ¿qué hago? 2 cosas. Primera, borras esos mensajes hoy. No mañana, hoy. Segunda, te adelantas, le cuentas la verdad antes de que él la encuentre solo. No puedo hacer eso, Avery. Tú ya lo sabes. Tú sabes cómo piensan los hombres como él. Si la verdad le llega a través de ti, tiene que decidir qué hacer con ella. Si la verdad le llega sin ti, ya tomó la decisión antes de escucharte. Me quedé mirando el café que ya estaba frío. ¿Y qué se supone que le digo? La verdad. Maya se encogió de hombros. Que lo usaste para vengarte de tu prima, que te enamoraste, que tuviste miedo, que no sabías cómo salir sin hacerle daño,
Eso suena a una confesión de daños, porque lo es. Levantó la mano antes de que protestara, pero también es lo único que puede darte una salida limpia. La única forma de que esto no se convierta en algo que él controla completamente. Cuando salí del trabajo esa tarde, tomé el teléfono viejo del cajón, lo encendí y abrí el chat. Leí los últimos mensajes antes de la ruptura. Silas preguntando si podíamos vernos, yo inventando excusas. Silas diciéndome que lo entendía, que esperaría, que no tenía prisa. Yo 3 días después enviándole un mensaje brutal de 2 líneas y bloqueándolo antes de que pudiera responder. Lo había hecho así a propósito, rápido y cruel, porque sabía que si él tenía la oportunidad de hablar, no iba a poder cortarlo. Eso también lo sabía de mí misma. Fui al parque esa noche, no porque esperara encontrarlo, sino porque necesitaba pensar en un lugar que no oliera a sándalo. Me senté en el mismo banco de siempre, el que daba al estanque pequeño, y miré el reflejo del cielo en el agua. Era extraño. Llevaba toda la semana diciéndome que esto era culpa de Lexi, que si ella no me hubiera robado 8 novios, yo nunca habría necesitado vengarme, que si la gente no te empuja, no caes. Que la cadena de causas siempre empieza en otro lado. Pero sentada ahí, mirando mi propio reflejo en el agua oscura, empecé a ver algo que había estado evitando. Yo había hecho exactamente lo mismo que Lexi me hacía a mí. Había tomado a alguien que no me pertenecía. Lo había usado para lo que yo necesitaba, y cuando dejó de serme útil, lo había descartado sin mirar hacia atrás, solo que Lexi robaba novios. Yo había robado algo peor. Había robado 3 meses de sentimientos reales de un hombre que nunca supo que estaba siendo engañado. La diferencia entre Lexi y yo descubrí esa noche era que yo sabía que estaba mal mientras lo hacía y lo seguía haciendo de todas formas. El teléfono vibró en mi bolsillo. Número desconocido. Esta vez no era una foto ni 2 palabras, era una dirección, seguida de un mensaje. Mañana a las 7. Si no vienes tú, voy yo. Ya no me quedan más paciencia ni más preguntas. Solo una. Miré la dirección. La reconocí de inmediato. Era el hotel donde se estaba quedando. Lo había buscado sin querer la semana anterior, cuando todavía me decía a mí misma que solo quería saber dónde estaba para evitarlo. Me guardé el teléfono. Me quedé en el banco hasta que oscureció del todo, y entonces, despacio, empecé a prepararme para la única conversación que siempre supe que iba a tener que tener. Fue en ese momento cuando recordé algo que me había dicho la primera semana que hablamos. Yo le había preguntado en broma qué hacía con las personas que lo decepcionaban. Se había reído, una risa suave, sin prisa. Las dejo ir, bebé, pero primero me aseguro de que entiendan exactamente lo que perdieron. Entonces no le había dado importancia, pero ahora, parada frente al espejo de mi cuarto, mientras buscaba qué ponerme para la cita más peligrosa de mi vida, no podía dejar de pensar en eso y en algo más que me helaba por dentro. En algún momento de esos 3 meses, sin que yo lo notara, él había dejado de hablar de una chica con la cara de Lexi. Sus palabras, sus preguntas, sus silencios nocturnos al teléfono, todo iba dirigido a mí, a mi voz, a mis respuestas, a la persona detrás de la pantalla. Silas nunca se había enamorado de Lexi. Silas siempre me había amado a mí y yo, sabiendo eso, lo había cortado de todas formas. Llegué al hotel a las 6:50. No quería llegar tarde, pero tampoco demasiado temprano. 10 minutos era tiempo suficiente para que mi pulso se estabilizara y no suficiente para que el miedo me convenciera de dar media vuelta. El lobby era del tipo que no pone los precios en el menú. Mármol blanco, flores frescas, hombres en traje que miraban sin parecer que miraban. Silas estaba sentado en un sillón cerca de la ventana de espaldas al bar con una copa de agua frente a él que no había tocado. Me vio entrar. No se levantó, solo siguió mi camino con los ojos hasta que me senté frente a él. Hubo un silencio. El tipo de silencio que él sabía usar como herramienta. «Viniste», dijo. «Dijiste que si no venía yo, venías tú». Lo habría hecho. No lo dudé ni un segundo. Puse el teléfono viejo sobre la mesa entre los dos. La pantalla apagada. Ya no había nada que borrar. Esa mañana había abierto el cajón, lo había encendido y lo había mirado durante 5 minutos. Luego lo había guardado y traído aquí. Si iba a contar la verdad, que la contara completa, sin versiones convenientes. Silas miró el teléfono. Luego me miró a mí.
¿Quieres que lo encienda yo o me lo cuentas tú? Te lo cuento yo. Y lo hice todo, empezando por el principio real. Lexi y los 8 novios. El último, Marco, que yo pensaba que podría ser algo serio, hasta que un miércoles lo vi cargando las maletas de mi prima hacia su auto. Lexi me saludó desde la ventana con una sonrisa de porcelana, el plan que había armado sola a las 2 de la mañana, buscando el perfil más peligroso que pudiera encontrar. Silas, sus fotos. 3 meses. El 100º día. No me detuve cuando su expresión se endureció. No bajé la voz cuando llegué a la parte del menú del pastel de mango de la noche en el parque. Lo dije todo en el mismo tono con el que habría presentado un informe de riesgos. Claro, ordenado, sin adornos. Cuando terminé, Silas no dijo nada. De inmediato tomó la copa de agua, bebió despacio y la volvió a dejar sobre la mesa. ¿Cuándo te diste cuenta? No era la pregunta que esperaba. ¿De qué? ¿De que te habías enamorado? Me sostuve las manos en el regazo para que no se notara que temblaban. Tarde. ¿Cuándo exactamente? La noche que me enviaste el video bailando con la camisa mal abrochada porque habías llegado tarde del gimnasio y querías hacerme reír antes de que me durmiera. Hice una pausa. Ahí supe que estaba en problemas. Silas inclinó la cabeza levemente. Algo en su expresión cambió, pero no fue lo que esperaba. No enojo, algo más parecido a reconocimiento. Yo lo supe antes, dijo. ¿Qué supiste que no eras Lexi? Cruzó los brazos. La segunda semana me dijiste que habías tenido un sueño donde yo llegaba tarde a algo importante, y tú te ibas sin esperarme. Me preguntaste si eso te decía algo sobre ti. Ninguna chica que usa su cara para casar a alguien hace esa pregunta. Eso lo hace una persona que tiene miedo de que la decepcionen. No supe qué decir. Seguí hablando contigo, continuó. Quería ver hasta dónde llegabas y quería saber quién eras realmente. Entonces, ¿sabías todo este tiempo que yo no era Lexi? Sabía que no eras quien decías ser. Sus ojos no se apartaron de los míos, pero también sabía que la persona con quien hablaba todas las noches era real. Eso no se puede fingir durante 90 días. Seri, el lobby zumbaba conversaciones lejanas. Sentí algo soltarse en el pecho, y antes de que pudiera decidir si era alivio o llanto, la puerta principal del hotel se abrió. Lexi entró con tacones y una sonrisa que ya tenía destino. La había visto usar esa entrada 1000 veces. El paso largo, los hombros hacia atrás, la mirada que recorría el cuarto calculando quién la estaba notando. Maya me había llamado esa tarde para advertirme que Lexi había pasado por la oficina preguntando por mí, y que alguien en recepción sin querer le había mencionado que Silas había estado ahí esa mañana. Lexi era mala para muchas cosas, pero era extraordinariamente buena para seguir un rastro. Sus ojos nos encontraron en menos de 10 segundos. La sonrisa no se cayó. Se transformó. Cruzó el lobby directo hacia nuestra mesa y se detuvo frente a Silas sin mirarme. Sabía que seguías en la ciudad. Apoyó una mano en el respaldo de la silla vacía. ¿Por qué no me llamaste? Silas le sostuvo la mirada. Porque terminamos, Lexi. Eso fue un malentendido. No lo fue. Lexi. Sí me miró entonces, y ahí estaba. Esa sonrisa específica que me había regalado cientos de veces, la que decía, «Ves, todo lo que tocas termina en mis manos. Avery, no me digas que andas detrás de mis obras». Se rió por lo bajo. Entiendo que es difícil cuando siempre quedas en segundo lugar, pero Lexi, la voz de Silas fue suave, el tipo de suavidad que corta. Siéntate. Lexi parpadeó. No estaba acostumbrada a ese tono viniendo de alguien que le gustaba. Se sentó despacio, todavía con la sonrisa puesta, pero más pequeña. ¿Hay algo que necesitas escuchar?, dijo Silas. ¿Y lo vas a escuchar sin interrumpir? Lo que siguió duró 15 minutos. Silas habló en voz baja, sin enojo visible, con la calma de quien ha repasado algo muchas veces en su cabeza. Le contó exactamente lo que yo le había contado a él, sin editar, sin suavizar, la parte de los 8 novios, la parte del plan, la parte de que yo nunca le había mandado ni una sola foto de Lexi porque no era necesario, y la parte en que él ya lo sabía desde la segunda semana. Vi el momento exacto en que el mundo de Lexi se reorganizó. No fue dramático. No hubo gritos ni lágrimas, solo un cambio en sus ojos. La sonrisa se fue sin que su cara lo decidiera. Se quedó mirando la mesa y por primera vez en mi vida vi a mi prima sin la armadura puesta. ¿Cuánto tiempo llevan hablando los dos?, preguntó en voz baja.
3 meses, dijo Silas, cada noche, y en ningún momento hablé con alguien que no fuera Avery. Lexi me miró, no con el triunfo de siempre, con algo que no supe nombrar de inmediato. Tardé un segundo en reconocerlo porque nunca lo había visto en su cara. Era vergüenza, le dije, y mi voz salió más suave de lo que planeé. No te hice esto para humillarte. Entonces, ¿para qué? Su voz había perdido el filo. Para que sintieras, aunque fuera una vez, lo que yo sentí 8 veces. El silencio que cayó sobre la mesa fue diferente a todos los anteriores, pesado, pero no violento, como algo que llevaba mucho tiempo cargado y finalmente tocaba el suelo. Lexi se levantó, tomó su bolso, y antes de irse se detuvo un segundo junto a mi silla sin mirarme. Siempre supe que eras más inteligente que yo, dijo en voz muy baja. Luego se fue. La observé cruzar el lobby y desaparecer por la puerta. Silas también la observó. Cuando la puerta se cerró, giró hacia mí. Sus ojos tenían esa misma quietud de siempre, pero debajo había algo más, algo que reconocí porque lo había escuchado muchas noches a través de una pantalla cuando bajaba la voz y pensaba que yo ya casi estaba dormida. Avery, dijo despacio. Ahora que ya no hay secretos entre los dos, tengo una última pregunta. Me obligué a sostenerle la mirada. ¿Qué quieres saber? Sus labios se curvaron apenas. ¿Sigues asustada de que te decepcione? La pregunta quedó flotando entre los dos como humo. Podría haberle dicho que no, que después de todo lo que había pasado, ya no me quedaba espacio para el miedo. Podría haberle dicho que sí, sencillamente, sin adornos, pero lo que salió de mí fue más honesto que cualquiera de las dos cosas. Siempre he tenido miedo de que me decepcionen. Eso no va a cambiar porque lo diga en voz alta. Silas asintió una vez despacio. Y si te dijera que llevo 3 meses pensando lo mismo, no esperaba eso. Yo también te conocía. Avery apoyó los codos en la mesa. Sabía cómo suenas cuando finges que algo no te importa, aunque sí te importa. Sabía cuando estabas cansada, pero no querías cortar la llamada. Sabía cuando algo te había lastimado ese día porque hacías preguntas de filosofía barata en vez de contarme lo que pasó. Una pausa. La persona que hizo todo eso durante 90 días era real, y yo también me enamoré de esa persona. Lo que no sabía era su cara. Algo en mi pecho se rompió de una manera que no dolía. Silas, dije en voz baja. Yo te usé. Lo sé. Empecé todo esto como una trampa. También lo sé. Y eso no te importa. Sus ojos no se movieron de los míos. Me importa. Claro que me importa, pero hace rato que dejé de estar enojado por eso y empecé a estar enojado por otra cosa. ¿Por qué? Porque te asustaste de lo que construimos y me cortaste antes de darme la oportunidad de conocerte en persona. Por primera vez desde que llegué, su voz perdió algo de esa calma controlada. Me mandaste ese mensaje y lo bloqueaste todo antes de que pudiera responder. Y yo me quedé 3 meses después sin entender qué había hecho mal. Tuve que bajar la vista. No hiciste nada malo. Ya lo sé. Exhalo. Pero tú no me lo dijiste, y eso sí me dolió. Me quedé mirando el teléfono viejo sobre la mesa. Ese pequeño objeto rayado que había empezado todo, que había guardado como si fuera un diario, que casi me delata 2 veces, que cargaba 3 meses de la versión más honesta de mí misma, escrita para un hombre al que nunca planeé querer. ¿Qué quieres ahora?, pregunté. Silas se recostó en el sillón. Por un momento lo estudié. La línea de su mandíbula, esa quietud que siempre me había parecido peligrosa y que ahora en persona empezaba a parecerme otra cosa. Seguridad. No en el mundo, en él mismo. Quiero empezar de cero, dijo, sin fotos de otra persona, sin nombres prestados, sin centésimos días que terminan en bloqueos. Me miró fijo. Quiero conocer a la chica que sabe que el mango me puede matar, a la que eligió mi colonia, a la que vio mis videos de baile suficientes veces como para que se le quemaran en la memoria. Esa chica te engañó. Esa chica también me cuidó. Inclinó la cabeza. Puedo tener las dos cosas en mente al mismo tiempo. El lobby seguía zumbando a nuestro alrededor. Alguien se rió en el bar. Un carrito de equipaje chirrió contra el mármol.
El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Me quedé callada un momento ordenando lo que sentía. Había entrado a ese hotel preparada para una confesión, para consecuencias, para el tipo de conversación que deja cicatrices, y en cambio estaba sentada frente a un hombre que ya sabía la verdad y había decidido de todas formas quedarse en la misma habitación que yo. Tengo que preguntarte algo. Dije, pregunta, la noche que te bloqueé, el mensaje que te mandé. Tragué saliva. ¿Qué decía tu respuesta? La que nunca llegué a leer. Silas sacó su teléfono, lo desbloqueó, me lo pasó por encima de la mesa. Era un mensaje de voz grabado hace 4 meses y medio, 57 segundos. Lo presioné. Su voz llenó el auricular, sin música de fondo, sin ruido, solo él hablando en voz baja como cuando llamaba tarde por la noche. Bebé, no sé qué pasó, no sé qué dije o qué no dije, pero si escuchas esto, quiero que sepas una cosa. No me importa lo que hayas hecho, ni por qué. No me importa si empezaste esto con malas intenciones. Lo que sé es que la persona con quien he hablado cada noche durante 3 meses es alguien que vale la pena. Y yo no suelto a las personas que valen la pena, así que cuando estés lista, aquí voy a estar. Levanté los ojos del teléfono. Silas me miraba sin decir nada. Hay momentos en la vida en que el corazón se adelanta a la mente. Antes de que pudiera pensar si era inteligente o arriesgado, o si tenía algún sentido racional, sentí que algo que llevaba meses apretado entre el pecho y la garganta se soltaba del todo. Silas, dije, soy Avery. Tengo 26 años. Trabajo en gestión de riesgos. Odio el pastel de fresa y me enamoré de ti mientras te usaba de trampa para mi prima. Hice una pausa. Empezamos. Su boca se curvó lenta. La primera sonrisa real que le veía desde que llegó a la ciudad. Avery dijo, tengo 29 años. Soy alérgico al mango. Llevo 4 meses y medio esperando este momento, y sabía que eras tú desde la segunda semana. Extendió la mano sobre la mesa. Empecemos. Le estreché la mano y luego nos reímos los dos al mismo tiempo, de una manera que ninguno de los dos había planeado. Eso fue hace 7 meses. Si les dijera que todo fue fácil después de eso, estaría mintiendo. Hubo conversaciones difíciles. Hubo noches en que el peso de los 90 días de mentiras se sentía demasiado en el cuarto. Hubo momentos en que yo misma me preguntaba si merecía esto, si era justo para él, si el amor que construimos sobre una base torcida podía sostenerse de verdad. Pero también hubo esto, un hombre que aprendió mis alergias, mis horarios y mis canciones favoritas antes de conocer mi cara, que cruzó el país entero, no para hacerme daño, sino porque no podía entender por qué alguien que lo conocía tan bien se había ido sin decir adiós de verdad, que guardó un mensaje de voz durante 4 meses y medio, solo por si acaso algún día lo escuchaba. Y hubo Lexi 3 semanas después de esa noche en el hotel me llamó, no para pelearse, para preguntarme si podíamos tomar un café. Nos sentamos 2 horas en una cafetería que no era la de siempre, y por primera vez en nuestra vida hablamos como 2 personas en vez de como rivales. Me dijo cosas que no esperaba escuchar, que siempre había sentido que yo era mejor que ella en las cosas que importaban, y que en vez de admirarlo, lo había combatido. Que robarme cosas era su manera de convencerse de que no era verdad. No le dije que la perdonaba de inmediato porque no habría sido honesto, pero le dije que la escuchaba y que eso por ahora era suficiente. Algunas heridas necesitan tiempo. Eso también lo aprendí. Lo que más me queda de todo esto no es el final feliz, no es Silas, aunque lo quiero más de lo que pensé que podría querer a alguien. Lo que más me queda es lo que descubrí esa noche en el parque, mirando mi reflejo en el agua oscura del estanque. Me había pasado años creyendo que era diferente a Lexi, que yo era la víctima y ella la villana, y que eso me hacía la persona correcta de la historia. Pero el dolor no nos convierte automáticamente en mejores personas, solo nos da una excusa para hacer lo que ya queríamos hacer. La diferencia entre convertirte en lo que te lastimó y convertirte en algo mejor no está en lo que te hicieron. Está en lo que decides hacer con eso cuando nadie te está mirando. Yo tomé una decisión equivocada y luego tomé una decisión correcta. La mayoría de nosotros tendrá que hacer exactamente eso, en ese orden, antes de entender la diferencia.